compartido usted una palabra que yo creo que a todos nos ha llegado al corazón y nos ha hablado. Y como pues para complementar un poco lo que usted dice, la mayoría de personas que le sirven al Señor, ministros de Dios, eh, pasa un pequeño inconveniente ahí, hay algo que hay que mejorar, que es que en su gran mayoría, y entre más usados son, más ocurre esto, es que nosotros nos imaginamos que Dios nos va a usar de la manera como yo creo en mi mente que Dios me va a usar o como yo creo que Dios se debe mover. Exactamente. Eso le pasó a Jonás. Cuando nosotros, Dios nos usa o vemos que Dios usa a otra persona de manera diferente a como estamos acostumbrados a ver su mover, cuestionamos, rechazamos, descalificamos y no aceptamos lo que está pasando porque sencillamente no es lo que yo estoy acostumbrado a ver, entre comillas, de parte de Dios. Jonás no aceptaba que el Señor fuera a tener misericordia con este pueblo después de haber sido como era. Y al final lo que usted estaba hablando de la calabacera es que Jonás siente más tristeza, más lástima, más pesar, más dolor por una calabacera en la cual él ni sembró, ni regó, ni plantó, ni nada, que por las almas que le pertenecen al Señor. Nosotros muchas Así veces es. nos olvidamos de qué es lo que nosotros realmente vinimos aquí a esta tierra a cumplir y nos distraemos porque nos imaginamos que Dios debe fluir de esta manera como yo pienso, como yo creo. Y si no lo hace así, qué pena, pero no continúo, no sigo, me aparto, me voy para otro lado y me cierro a la banda y ahí es donde se pierde la esencia que es lo que Dios quiere. Para complementar un poquito lo que usted está diciendo, pastor, Amén. cuando, cuando el Señor llamó a sus discípulos, que estaban en un proceso de aprendizaje, habían tres discípulos que eran como los más destacados, eh, Pedro, Juan y Jacobo. Así Juan es. y Jacobo eran hermanos. Amén. Y vemos, si nosotros leemos, vemos que en algún momento la mamá de estos dos personajes les dice a Jesús que quiere interceder por ellos por algo, que le conceda a uno que se siente a la derecha y otro a la izquierda del reino del Señor. Y el Señor le dice, mujer, eso no me corresponde a mí. Y luego ellos son los que le dicen al Señor que les permita que uno de ellos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y ya el Señor les aclara y les dice, tú puedes beber del vaso de agua que yo bebo, tú puedes bautizarte en el bautismo que yo me bautizo, pero el sentarte a mi derecha o a mi diestra o a mi izquierda, eso no me compete a mí. Y nosotros muchas veces pedimos cosas o hacemos cosas o queremos ver cosas que no estamos preparados para eso todavía. Si eso está en el Amén. capítulo 10 del libro del Evangelio según San Marcos. Si nosotros vamos al capítulo 9, en el versículo 2, vemos que el Señor se lleva a estos tres personajes, Jacobo, Juan y Pedro, y allá se transfigura. Ellos no estaban preparados para eso. Y en esa transfiguración, Pedro le dice, hagamos tres enramadas, una para Elías, otra para Moisés, y aquí nos quedamos viviendo todo. Amén. Nosotros muchas Amén. veces estamos haciendo la obra de Dios sin renovar nuestra mente. Lo que el Señor quería hacer con el profeta Jonás era que se renovara, que sintiera amor, pasión y que sintiera realmente esa misericordia, esa lástima, esa tristeza que sentía cuando se dañó la calabacera, que la sintiera por las almas. Vale Amén. más un alma que el prestigio de un profeta. Y Así él es. decía en su mente, quizás si esta gente se arrepiente, la palabra de destrucción que yo les he mandado a través de Dios por mi boca no se cumple y mi prestigio como profeta queda por el piso. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Deuteronomio, si mal no estoy, dice que si la palabra del profeta, del tal profeta, no se cumple, Dios no habló. Así mismo es. Entonces había como un celo por ¿cómo te digo? Porque la palabra se cumpliese. Entonces era más importante el prestigio del profeta
que cualquier otra cosa, cuando Dios quiere que nos despojemos de todas estas cosas. Eso que pasó con los discípulos, el quererse sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda, causó una división interna entre los discípulos. Si nosotros vemos el capítulo 9, ahí mismo, después de la transfiguración, seguimos leyendo del 2 en adelante, llegamos al versículo 14, nos damos cuenta que llegó un señor que trajo a su hijo endemoniado, un muchacho que tenía un espíritu lunático, dice la palabra, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante, y dice que lo trajo a los discípulos y los discípulos no lo pudieron echar fuera. El prestigio de los discípulos quedó por el piso porque había una contienda, dice la palabra, entre los discípulos y los fariseos. Y cuando el Señor llega a colocar orden en lo que está en desorden. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿qué disputáis con estos? Amén. Y allí vemos cómo Dios empieza a poner en orden algo, pero había un problema, que era que el muchacho no había podido ser libre de ese espíritu lunático, porque los discípulos estaban en su corazón, estaban distraídos, porque había una división interna, porque habían dos discípulos que querían, uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda, y los otros 10 decían, bueno, y si estos dos se sientan, entonces nosotros, ¿qué nos queda? Nosotros vamos para la banca. Seguramente eso era lo que ellos estaban pensando. Si yo oro más que Juan, yo oro más que Jacobo, yo voy a ayuno, yo soy el que va y busca esto, yo soy el que llevo la bolsa. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a querer con nuestra propia sabiduría y con nuestra propia prudencia, con lo que a nosotros nos parece. Y recordemos que la realidad que nosotros vivimos es una construcción mental, una construcción social, porque la realidad que podemos ser pastores y podemos tener las iglesias una enfrente de la otra, pero pastor, su realidad puede ser muy diferente a la mía, desafortunadamente. Y eso es lo que Dios no quiere, porque Jesús no es realidad, Jesús es la verdad. Él dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ahí es donde el Señor viene a intervenir en nosotros. Entonces, el profeta Jonás, como profeta, debió ser tratado por Dios a través de una calabacera. No tanto el gran pez que usted estaba predicando, pastor, sino a través de sensibilizarlo con una calabacera. Cuando nosotros terminamos de leer el pasaje del muchacho lunático allá en Marcos capítulo 9, nos damos cuenta que los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Si nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Nosotros estamos acostumbrados a echar fuera demonios. Eso ya para nosotros es algo cotidiano, es algo normal, es algo que fluye sin mucha dificultad. Ya eso es algo que es nato de nosotros, ya eso hace parte de mi vida, de mi ministerio, de lo que yo soy, de lo que yo desarrollo. ¿Qué pasó? Entonces ahí le añadieron algo, que este género no sale sino con oración, ayuno, pero yo lo que quiero hacer énfasis es que muchas veces el poder de Dios no fluye porque los ministros estamos distraídos en las añadiduras, ¿sí? En las añadiduras que realmente en hacer la voluntad de Dios y la obra del Señor. Desafortunadamente es así. Hoy en día los ministerios están peleando fama, prestigio, están peleando, hay una rivalidad insana, dañina, satánica, diabólica, por qué ministerio es más fuerte y poderoso y grande y alto y sublime, y bueno, ya casi que le quieren quitar el lugar al Eterno. Porque si ellos, es más, pastor, no sé si a usted le ha pasado allá en su congregación, pero yo he visto ministerios que cuando están ministrando le dan órdenes al Espíritu Santo y lo dicen, Espíritu Santo ahora muévete, Espíritu Santo sana, Espíritu Santo liberta, Espíritu Santo lleva, trae. Y yo digo, caramba, ellos le están dando orden al Espíritu Santo que haga. Por favor, las cosas como son. Nos hemos desfasado, hemos perdido la sensatez que está pasando con los ministerios, dándole nosotros órdenes a Dios que Dios haga. Señor, muévete, Señor, ahora. Entonces ellos son los que le dan la orden al Señor. Señor, ahora. Y yo creo que en este tiempo el Señor está llamando a la cordura, a ministros y a ministerios
que realmente se dejen tocar por el poder de Dios. Porque también es cierto, pastor, y ya para terminar, porque sé que usted se tiene que ir, tiene cosas que hacer. Sí, no, no hay problema. Dentro de un momento, a las 5 comienza el culto. Bueno, creo que Sí, todavía tengo tiempo. Déjeme, yo miro la hora. me Son gustaría dejarle las... Ah, no, todavía es temprano, apenas son las 3. Allá son las una 3, alabanza, ¿verdad? sí, Bueno, una alabanza. pastor, para terminar, en aquel tiempo dice la palabra, dos cositas. La primera, en aquel tiempo vendrán al Señor y le dirán, Señor, en tu nombre subimos, bajamos, echamos fuera demonios, hicimos grandes cosas, oramos por los enfermos y los enfermos fueron sanados. Y el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aparte de eso, en la misión de los 70, cuando vienen los 70, dice la palabra que regresan con gozo y le dicen al Señor, Señor, aún los espíritus inmundos se nos sujetan en tu nombre. Y él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No te regocijes de que tú veas que los espíritus inmundos salen en mi nombre. Más bien regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Y el capítulo Amén. 25, versículo 31 en adelante del Evangelio según San Mateo dice que el rey viene en gloria cada cierto tiempo, hay un juicio. Y que en ese tiempo él pone a las ovejas al lado derecho y a los cabritos al lado izquierdo. Y le Amén. preguntan, ¿cómo así? ¿Por qué? Explica. Entonces él dice, por cuanto estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, estuve desnudo y me cubriste, tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Y estos le dirán, pero Señor, ¿en qué momento nosotros a ti te vimos desnudo o con hambre o en la cárcel o enfermo te fuimos a ver? No entendemos. Y él les dice, por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Esa Amén. sensibilidad es la que Dios quiere. Esa sensibilidad es la que nos otorga una bendición extra y nos coloca a la derecha en la fila de los aprobados. Eso lo dice Mateo 25:31, no lo digo yo. Y luego Amén. vienen los cabritos que los coloca el Señor a la izquierda, que era el caso que estaba ocurriendo con este personaje que usted acaba de hablar, pastor, que no entendía. Y bueno, tuvo el Señor que procesarlo y les dice, estuve enfermo, no me fueron a ver. En la cárcel, no me visitaron. Tuve hambre y se hicieron los locos. Tuve sediento, no me extendieron la mano a darme agua. Y estuve desnudo y no me cubrieron. Y él les dirá, ellos les dirán, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, con sed, en la cárcel o enfermo? Y él le dice, por cuanto uno de estos pequeños estuvieron así y no fueron capaces de extender su mano misericordiosa para tocarlos, para ayudarlos, a mí también me lo negaron. Y los manda a la izquierda y los maldice, les dice malditos. Es fuerte cuando nosotros no entendemos por qué, pastor, nosotros somos pastores. Y Gloria a Dios. desafortunadamente nos han cuadriculado, nos han puesto en una cuadrícula donde lo externo es lo que nos ven, pero realmente lo interno, ¿quién no lo juzga? ¿Quién mira para limpiar su interior? Solamente lo hacemos muchas veces, pastor, para sentirnos bien. Y es allí cuando viene el Eterno y nos empieza a procesar a través de circunstancias, a través de luchas, procesos, pruebas, dificultades y todo tipo de cosas para entender que tenemos que sensibilizarnos a la necesidad de nuestro prójimo. La palabra de Amén. Dios dice, ama al Señor tu Dios como a ti mismo. Y también dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y Y ama a a tu tu prójimo, prójimo a ti mismo. como a ti mismo. Cuando yo Así es. lo amo a usted, pastor, como a mí mismo, créame que usted desnudo no va a estar. Y yo desnudo tampoco voy a estar. Si Amén. usted sediento nunca va a estar, ni yo tampoco voy a estar sediento. Así Porque si es. usted tiene agua, usted no tiene agua, tenemos agua. Y si yo tengo Amén. comida, yo no tengo comida, tenemos comida.